Bueno, como decía, se entiende y sabemos que hay miedo o un poco de confusión de si está bien o no participar de, por ejemplo, el rastreo de contactos o también participar del sistema de salud en general por miedo a la seguridad de la información y también por la posibilidad de que a lo mejor uno se encuentra con autoridades migratorias. Y entonces, por fuera de la situación de COVID-19, hablando más generalmente, hay dos políticas que son muy importantes de entender, que son políticas del gobierno federal, y entonces como son federales, obviamente aplican en Nueva York. Una es lo que se llama la política de las ubicaciones sensibles. Las ubicaciones sensibles son lugares donde ICE, que son las autoridades migratorias, AMIGRA, eh, las ubicaciones sensibles son lugares donde ICE por lo general no se maneja. No hacen su trabajo dependiendo de la perspectiva, de terror, pero no hacen su trabajo de control migratorio dentro de lo que consideran ubicaciones sensibles, que incluye hospitales, consultorios médicos, públicos y privados, clínicas de salud, centros de salud comunitarios, centros de atención de urgencia. Ningún lugar donde se brinda un servicio médico o de salud, o sea, todos esos lugares se consideran ubicaciones sensibles. Entonces son lugares seguros en cuanto a encontrarse con la migra. Y esto es una política federal, es una política de ICE mismo, y no conocemos casos de violaciones de esta política en Nueva York. Entonces nosotros alentamos a la gente a utilizar los servicios que necesitan con confianza y con la seguridad de que no se va a trepar con ICE en esos lugares. También hay otra política de ICE mismo sobre la información que otras entidades gubernamentales consiguen en el proceso de ver si alguien clasifica o no para un seguro médico. Lamentablemente, en Estados Unidos y en el estado de Nueva York existen distintos sistemas según el estatus migratorio de uno, y no todos pueden acceder a todos los seguros médicos o los sistemas públicos de cobertura de seguro médico por causa de su estatus migratorio. Entonces hay que averiguar el estatus migratorio como una parte de averiguar si alguien clasifica para un seguro médico. Depende del estatus migratorio, del ingreso de uno y de dónde vive uno. Pero la información que se pide en el proceso de averiguar si alguien clasifica es solamente para ese propósito. Nunca se usa esa información para, por ejemplo, transferir esa persona a un proceso migratorio. Es solamente para ver si la persona clasifica para el seguro médico. Y esta es otra política a la cual podemos recurrir cuando alentamos a todos a ver si clasifica por un seguro médico sin miedo a lo que pueda pasar en el proceso migratorio. No siempre hay buenos resultados en cuanto al seguro médico por las limitaciones que tenemos en nuestros sistemas, pero sí es seguro en el sentido de no se va a compartir esa información con autoridades federales. Bueno, vamos a pasar, además del mensaje inicial que di, que es que todos tenemos el derecho de acceder al sistema de salud, hay unos cuantos derechos que también tenemos más allá de poder entrar a un hospital o entrar a una clínica. Todos tenemos el derecho de lo que se llama el acceso lingüístico. Y eso es porque los proveedores de servicios de salud, todos los proveedores, sea un hospital, sea una clínica pública, una clínica comunitaria, una oficina, un consultorio privado, todos tienen la obligación de ofrecer el acceso lingüístico. ¿Qué significa eso? Significa que tiene la obligación de identificar el idioma preferido de su paciente. Tiene la obligación, el proveedor tiene la obligación, no el paciente. El proveedor tiene la obligación de brindar un servicio de interpretación de alta calidad durante toda una visita. Tiene la obligación de ofrecer ese servicio aun cuando hay familiares o amigos que están presentes. Entonces no es suficiente decirle al hijo de uno o al amigo o al vecino o quien haya acompañado, no es suficiente pedir a esa persona que interprete. La obligación está de parte del proveedor ofrecer una interpretación profesional. También tienen la obligación de fijar carteles en zonas públicas para avisarle al público de este derecho.
Y muy importantemente, este derecho no es solamente, no se trata solamente de la comunicación oral, sino también de la comunicación escrita. Entonces, se requiere que los proveedores de servicios de salud traduzcan todos los formularios importantes para los pacientes. Nunca hay que firmar ningún papel, ningún permiso para ningún procedimiento médico sin poder leerlo primero en español, o que alguien lea un formulario en inglés en español en voz alta antes de firmar cualquier formulario. Ok, veo que en varias partes de esta presentación hay una autocorrección al inglés, como hospitales. Pero bueno, además del acceso lingüístico y el derecho de usar los servicios, también todos en el estado de Nueva York tenemos el derecho de lo que se llama la asistencia financiera. Y esto también se manifiesta de la obligación legal del proveedor, medio parecido a la cuestión de acceso lingüístico. Los hospitales en Nueva York tienen varias obligaciones cuando se trata de ofrecer asistencia financiera a sus pacientes. Primero, tiene la obligación de ofrecerlo a cualquier paciente, no importa el estatus migratorio y no importa si la persona tiene seguro médico o no. De hecho, es más importante aún para las personas que no tienen seguro médico. ¿Y qué significa la asistencia financiera? Significa que los hospitales tienen la obligación de ofrecer descuentos para cualquier servicio mientras sea un paciente de bajo ingreso. Y eso significa, en números, significa que para una persona soltera tiene que ganar menos de 35,000 más o menos por año para clasificar, y en ese caso recibe un descuento o la posibilidad de recibir un descuento cuando toca pagar la factura de un hospital. Entonces, claramente la asistencia financiera no significa la asistencia gratuita necesariamente, dependiendo de la situación, pero sí que el hospital tiene que ofrecer la opción de, por ejemplo, pagar en cuotas, reducir el precio. Y muy parecido al tema de acceso lingüístico, no es solamente la obligación de hacer y de ofrecer esto, sino de fijar carteles y avisar al público de que existe esta opción. Y en el proceso de registración tienen que avisarle al paciente que tiene este derecho de pedir la asistencia financiera. Y no es algo que hay que pedir en el momento tampoco, se puede pedir hasta 90 días después de recibir los servicios, pedir esta asistencia. Bueno, hemos hablado del acceso lingüístico, hemos hablado de la asistencia financiera. La asistencia financiera es algo bueno para tener en cuenta, como para reducir la barrera de pensamiento de que uno no va a poder pagar si uno tiene que ir al hospital. Aún así, hay ciertos proveedores y ciertas clínicas y ciertos sistemas que nosotros recomendamos más que otros porque son lugares de atención de bajo costo y de alta calidad. Como por ejemplo el sistema de hospitales y de salud pública en la ciudad de Nueva York, que se llama Health and Hospitals, o HIH, y hay unos cuantos hospitales. Son 11 hospitales en toda la ciudad, son más de 70 clínicas en toda la ciudad, y son lugares de bajo costo, están en muchas zonas de la ciudad y es una muy buena atención. También existen los centros de salud comunitarios, que son no necesariamente gratuitos, pero cobran según el ingreso de uno. También están en toda la ciudad. Hay un enlace acá que en el medio de la página, que uno puede poner la dirección o el código postal y encontrar el centro de salud comunitario más cercano. Y estoy yendo al revés, pero mirando arriba también quiero, y voy a ir más detalladamente después, sobre la salud mental. Además de los hospitales públicos que tienen servicios de salud mental, los centros de salud comunitarios con salud mental, también hay un servicio gratuito para todos en la ciudad, una línea telefónica donde se puede llamar, se llama NYC Well, y se puede llamar directamente al 888, el número que aparece arriba, y marcar 3 para hablar en español. Se puede textear la palabra well en inglés a este número, y se puede hacer chat en español en la página de arriba también. Esto es un servicio gratuito de la ciudad donde se puede conectar directamente con un terapeuta por teléfono. Ok, estoy yendo rápido porque hay muchos temas para cubrir.
Además de la calidad del servicio en Health and Hospitals, en el sistema público, también nosotros recomendamos este sistema porque es un sistema que está muy enfocado y muy comprometido con la comunidad inmigrante en la ciudad de Nueva York. Cada tanto publica lo que se llama la Carta Abierta a Neoyorquinos Inmigrantes, que básicamente es una campaña pública que dice efectivamente en esta ciudad y en este sistema público a nosotros no nos importa la situación migratoria, nos importa su salud y queremos que la gente, cual sea su estatus migratorio, se acerque sin miedo a nuestras puertas y a nuestros servicios. Y además de ser un sistema abierto y de bajo costo y muy accesible, también es un sistema que ha creado un programa relativamente nuevo. Se lanzó el año pasado y muy recientemente se lanzó el año pasado en el Bronx y de a poco ha ido expandiéndose por toda la ciudad y recién el mes pasado se abrió la inscripción en este programa en Manhattan y en Queens. Entonces ahora está en los 5 barrios de la ciudad. Es un programa que se llama NYC Care, que es específicamente para las personas que no tienen seguro médico. Y la idea es, solamente funciona dentro del sistema público de Health and Hospitals, pero la idea es generar un concepto de participación en un programa como si fuera un seguro médico, aunque no lo es. La gente se inscribe, se recibe una tarjeta de membresía con una línea telefónica de ayuda 24 horas. Esa es una línea dedicada a las personas inscritas en este programa nuevo. Se garantiza una cita de atención primaria dentro de 2 semanas, que es una espera mucho más corta que lo normal. Tiene horario de farmacia más extendido, entonces se puede conseguir los medicamentos más fácilmente. Y el único requisito para este programa es que uno tiene que haber vivido en la ciudad por más de 6 meses. Y ese requisito también a veces se puede dejarlo pasar. Lo que sí hacen es que hacen una averiguación para ver si la persona clasifica para seguro médico, porque si alguien clasifica, quieren ofrecer un seguro médico más amplio primero. Pero si alguien no clasifica por causa de su estatus migratorio o prefiere no inscribirse en el seguro médico por el costo o por cualquier otro motivo, esa persona puede inscribirse en NYC Care. Y ahí reciben la atención a través del sistema público, pero de una manera más coordinada, con esta asistencia telefónica de 24 horas, con más acceso y más coordinación. Entonces, recomiendo muy fuertemente para cualquier persona que no tiene seguro médico inscribirse en NYC Care. Y más al final paso el número de teléfono para inscribirse, pero también se puede ver en la imagen abajo a la izquierda que el número es 646-692-2273. Excelente, Max. Déjame recordar y permíteme, discúlpame la interrupción, pero déjame recordar sobre todo a las personas que se están uniendo directamente con nosotros aquí en la salita de Zoom, que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, un comentario de lo que hasta ahora nos has informado, pueden utilizar el chat para hacerte cualquier consulta. Gracias, Max. Gracias a ustedes. Bueno, como verán, estoy pasando mucha información y muchos números de teléfono y muchos enlaces, entonces seguramente posteamos esto cuando terminamos y también doy mi información personal si se quieren comunicar conmigo directamente, porque estos números de teléfono y estos recursos son realmente lo más importante, además del reconocimiento de los derechos y la humanidad que tenemos todos y por ende el derecho de usar estos servicios tan importantes de salud. Ok, este próximo recurso es, el nombre traducido sería como defensores de la salud comunitaria. Y son personas que ayudan no a inscribirse en un programa como NYC Care, porque eso se hace aparte, no para inscribirse en un seguro médico, ese es otro número de teléfono que voy a explicar en breve, sino para las personas que obtienen un seguro médico y al momento de querer usarlo no saben bien cómo saber si un médico participa o no de la red de proveedores,
o uno no tiene seguro médico y fue al hospital y recibió una factura y quiere entender cómo utilizar este derecho a la asistencia financiera que explicaba antes, estas personas ayudan con todo ese tipo de indagatoria, de lucha contra las aseguradoras o de pelear una factura con los hospitales, cualquier ayuda que se necesite acerca de acceder o de pagar por los servicios de salud, este es un muy buen recurso. Y es tanto para la salud física como la salud mental. Ok, voy a tocar brevemente el concepto de la elegibilidad para el seguro médico. No voy a ir en mucho detalle porque, como decía antes, es un tema muy complejo cuando se cruza el estatus migratorio como la clasificación y los distintos tipos de seguro médico que existen en este país y en este estado y esta ciudad. Pero para darles una breve idea y después información de cómo consultar con un profesional para ver si clasifican o no, para cuál tipo de seguro médico uno clasifica. Bueno, la primera categoría es la categoría de los seguros médicos comprensivos, que cubren básicamente todo en cuanto a servicios y a muy bajo costo. El programa más grande es el Medicaid. Y después hay un programa que es bastante parecido al Medicaid, que se llama el Plan Esencial, o en inglés Essential Plan. Y después está el seguro médico que es específicamente para niños, que en inglés se llama Child Health Plus en Nueva York. Estos tres planes, estos tres seguros son seguros médicos comprensivos, en parte públicos o subsidiados, y son específicamente para personas de bajos recursos. Entonces hay que averiguar el ingreso de uno y después también hay que averiguar lamentablemente el estatus migratorio, porque hay limitaciones en estos programas según el estatus migratorio. El ingreso para Medicaid es que la persona, siendo una persona soltera, tiene que tener un ingreso anual menor a $17,250 más o menos, o para una familia de 4 sería menos de 35 y pico mil dólares por año. En cuanto a ingresos para clasificar para Medicaid. Para clasificar para el plan esencial, el límite es bastante más alto, es para una persona soltera que gana menos de $25,000 más o menos, o menos de 51,500 en el caso de una familia. Y en el caso del seguro médico para niños, casi no hay límite de ingreso. Cualquier persona, o sea, cualquier niño puede inscribirse en el seguro médico. Ese es por el lado del ingreso. Y después está más complejo el tema del estatus migratorio, y dependiendo de cuál estatus migratorio uno tiene, puede clasificar para uno de estos planes o bien puede no clasificar para ninguno. Las personas que definitivamente clasifican para alguno, y cuál depende del ingreso, son los residentes permanentes, las personas que ya tienen la tarjeta verde, las personas que tienen DACA, que clasifican solamente para Medicaid en este estado, personas con cualquier tipo de visa, sea una visa estudiantil, una visa de trabajo, una visa de turista, si puede probar que también vive en el estado de Nueva York. También, y esto es muy importante para muchas personas, incluso las personas que están en el proceso de pedir el asilo, si una persona tiene una solicitud pendiente para algún tipo de estatus migratorio, entonces aún una persona que no tiene ningún tipo de autorización o estatus en el momento, pero que tiene una solicitud enviada y pendiente, esa persona clasifica para el seguro médico. En la mayoría de los casos clasifica para el plan esencial. Y después hay dos situaciones en las que las personas indocumentadas, sin ningún tipo de documentación, clasifican para el seguro médico comprensivo. Son personas indocumentadas cuando están embarazadas y también todos los niños. Cualquier niño, sin importar el estatus migratorio, clasifica para el seguro médico. Muy importante. Y por eso en Nueva York tenemos la tasa de niños sin seguro médico más baja de todo el país.
muy buen programa. Lo que nosotros queremos hacer es ampliar ese programa para todos, sin importar la edad, para que no tengamos a nadie sin seguro médico, pero eso es una lucha que sigue. Y veo que están entrando preguntas, pero no veo las preguntas. Pero hago una pausa ahí. Sí, tranquilo que aquí estamos para asistirte, Max. Sí, es Dunia que nos consulta a través del chat. Gracias, Dunia. Buenas noches. Una persona mayor de 66 años que no tiene un estatus regular migratorio, ¿tiene acceso a un seguro médico? No tiene acceso a ninguno de estos seguros médicos. Sí hay un seguro más limitado, que es el Medicaid de emergencia, que dependiendo del ingreso, la persona de 66 años, por ejemplo, puede inscribirse en ese plan más limitado. Pero para estos planes no, a menos que sea una persona, como decía antes, que no tiene estatus actualmente, pero sí tiene una solicitud pendiente. Como por ejemplo, si una persona tiene una solicitud pendiente para el asilo, o si una persona de 66 años, a lo mejor un hijo que ya es residente permanente o ciudadano, hace una petición para el padre o la madre. Ahí, si esa solicitud ya se envió y se está procesando, ahí sí se clasificaría para el seguro médico. Ok, entiendo. Entonces, si hay un proceso migratorio en curso, tiene acceso a seguro médico, pero si esta persona mayor de edad, 66 años, perdón, adulta mayor, quise decir, pero no tiene ningún proceso migratorio en tránsito y se quedó simplemente irregular, no puede tener acceso a los seguros médicos acá, ¿cierto? Es cierto, si estamos hablando de estos que están en pantalla ahora, sí. Y es una situación muy lamentable porque más que nunca en este momento en que el COVID-19 afecta desproporcionalmente a las personas mayores, que una persona mayor que está en estatus irregular no puede acceder a un seguro comprensivo. Pero sigue siendo una lucha que llevamos para adelante con el Estado. Entiendo, gracias Max. Ya, no hay más preguntas por el momento. Ok. Bueno, entonces, justo siguiendo la pregunta anterior, sí hay un programa que es más limitado, que se llama el Medicaid de emergencia. Tiene el mismo nombre Medicaid que el programa comprensivo que mencioné antes, pero es solamente para casos de emergencia y algunas otras situaciones que son importantes hoy por hoy. Entonces, ¿quién clasifica para el Medicaid de emergencia? El requisito en cuanto a ingreso es igual que el Medicaid comprensivo. Es un ingreso anual hasta $17,236 para una persona soltera, o si está en familia, el nivel es un poco más alto. Entonces, en el ejemplo que dio antes, en la pregunta, si la persona de 66 años sin documentos tiene un ingreso por debajo de este nivel, sí clasificaría para el Medicaid de emergencia, porque es justamente para personas sin documentación, personas que no clasifican para otro seguro médico y cumplen con el requisito de ingreso, sí pueden inscribirse en el Medicaid de emergencia. No es ideal porque no cubre la atención preventiva y el seguimiento para la mayoría de las condiciones crónicas, pero es mucho mejor que no tener ningún tipo de seguro. ¿Qué cubre? Cubre condiciones de emergencia o casos de emergencia cuando alguien tiene una necesidad médica urgente, y también cubre algunas otras situaciones, como por ejemplo la quimioterapia para personas con cáncer. Sí pueden recibir cobertura para ese tratamiento bajo el Medicaid de emergencia. Y también la diálisis. Para personas que tienen insuficiencia renal, pueden recibir la diálisis en clínicas en la comunidad, no tiene que ser en un hospital, y aún así recibir cobertura a través del Medicaid de emergencia. Y muy importante hoy por hoy es que se declaró al principio de la pandemia en Nueva York, en marzo, se estableció que en el estado de Nueva York el programa de Medicaid de emergencia cubre el testeo, la evaluación y el tratamiento para el COVID-19. Esto significa que sin importar el estatus migratorio, una persona de bajos recursos en el estado de Nueva York puede recibir testeo, evaluación y tratamiento para el COVID-19 sin costo.
porque o tiene un seguro médico por otro lado o clasifica para el Medicaid de emergencia en el caso de tener un estatus migratorio irregular, y a través del Medicaid de emergencia puede testearse y recibir tratamiento en el caso de dar positiva la prueba para el COVID-19. Esto es un dato muy importante y no existe en todos los estados. Y tendría que aclarar acá, y creo que es obvio por lo que venía diciendo, pero lo que estoy diciendo en general aplica solamente a Nueva York. Entonces, si hay personas que están viendo que están en otro estado, muy posiblemente no existan las mismas reglas, porque esa es otra complicación de este país, es que dependiendo de en cuál estado uno es residente, cambian, y a veces cambian radicalmente las reglas. Entonces, lo que yo estoy presentando hoy por hoy aplica en algunos casos solamente en la ciudad de Nueva York, como el sistema de rastreo, o en el estado de Nueva York, como por ejemplo las clasificaciones para el seguro médico y la cobertura para el tratamiento y el testeo de COVID-19. Ok, Max, también tenemos otra pregunta acá con referente a las personas que se quedaron atascadas en el país por las restricciones de viaje del COVID-19, pero que incluso comentan que pidieron una extensión de visa. En este caso, ellos aplican a un seguro médico, y a qué tipo de seguro en específico, Max. Entonces, personas que estaban en Estados Unidos y con planes de irse del país, pero que no pudieron irse por el tema del COVID-19. Si esas personas pueden inscribirse en el seguro médico, esa es la pregunta. Correcto. Sí. Uh-huh. Correcto. Depende un poco de cuál es la situación migratoria y de residencia también. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una visa de turista que no está vencida y que puede demostrar, y es bastante fácil demostrar, que uno vive en Nueva York, como por ejemplo dar una dirección de donde viven en el estado de Nueva York, muy probablemente, dependiendo del ingreso, podría clasificar para un seguro médico. Y lo más probable es que sería el plan esencial, pero depende un poco del ingreso y de las circunstancias específicas. Pero definitivamente diría que vale la pena intentar. Y la manera más fácil de intentar es a través de este servicio que está en la pantalla ahora, que se llama New York State of Health, que es el sistema en línea, pero también en teléfono, es el sistema centralizado para el seguro médico en el estado de Nueva York. Y a través de este sistema, que es gratuito, alguien puede averiguar si clasifica para algún tipo de seguro médico, sea Medicaid de emergencia, en el caso de una persona que no tiene estatus migratorio, o algún otro tipo de seguro médico para las personas que sí clasifican, e incluso las personas que a lo mejor no tenían la idea de quedarse acá permanentemente, pero efectivamente están residiendo en el estado de Nueva York y están viviendo en este país, y a lo mejor, dependiendo del ingreso que tienen, pueden clasificar para un seguro médico. Excelente. La manera de... Ajá. Excelente, eso es bueno saberlo, y aquí me tomaría yo el atrevimiento de pedir a las personas que están conectadas con nosotros ahorita por la salita del Zoom, que tomen una foto a la pantalla. Incluso la pregunta que venía ahorita, que era de Paola, preguntando que ella no tiene papeles, no tiene ningún proceso ahorita migratorio, pero ella quería saber el tipo de seguro. Paola, mira, a través de ese número telefónico donde puedes pedir hablar en español, incluso esa dirección web que está allí, puedes consultar si puedes aplicar a un seguro médico o no. Pero hasta ahora, por lo que Max ha comentado en el conversatorio, no importa si no tienes papeles, como él comenta, tú puedes perfectamente aplicar para un seguro médico. En este caso creo que habías hablado del Medicaid de emergencia, pero está esta herramienta que le está colocando aquí en la pantalla que te permite a través de ese número telefónico averiguar si puedes aplicar o no un seguro médico. ¿Cierto, Max? Exacto. Y es un servicio gratuito y no hay ningún tipo de multa ni nada si uno no clasifica para un seguro médico
incluso para las personas, hay personas, lamentablemente, hay personas que no tienen documentos y que tienen un ingreso más alto que el nivel necesario para el Medicaid, que no clasifican para nada, que es también algo que estamos tratando de cambiar. Pero aún en ese caso vale la pena pasar por el proceso y ver si alguien clasifica. Hay muchas personas que no saben, por ejemplo, que al tener un proceso migratorio en trámite, clasifica para un seguro médico. Entonces, muchas veces las personas hablan con este número de teléfono pensando, a lo mejor clasifico para el Medicaid de emergencia, a lo mejor clasifico para otra cosa, y terminan clasificando para un seguro médico más comprensivo y más completo. Entonces, sí, cualquiera que sea la situación, aliento a que si nunca pasaron por este proceso antes o si no han pasado en los últimos meses, que hablen con el número de teléfono acá o a la página de este servicio. Y volviendo a una de las políticas que mencioné al principio, la información que se pide a través de esta página o este número de teléfono es únicamente para ver si uno clasifica para el seguro médico. No se comparte la información con nadie, no se revela la información de ninguna manera pública ni con ninguna autoridad migratoria ni nada. Es únicamente para ver si uno clasifica para el seguro médico. Porque sí van a preguntar por documentos migratorios, pero es solo para el proceso del seguro médico. Excelente. Sí, tenemos un par de preguntas, pero creo que, bueno, ahí viene Viene la sobre carga pública. Sí. Nos preguntan que si como residente, si recibo ayuda financiera por mis ingresos, eso es considerado carga pública, pudiera afectarme a la hora de solicitar la ciudadanía. Y Paola también preguntó que si tenía un seguro médico, si eso le iba a afectar a la hora de introducir sus documentos. Parece que está todo programado para hablar de la carga pública. Bueno, son buenas preguntas y lamentablemente son preguntas que son muy puntuales para el momento. Por suerte creo que tengo buenas noticias en cuanto a inscribirse en estos seguros médicos que he mencionado. Para las personas que no saben de la carga pública o también porque siempre vale aclarar porque es un tema de bastante confusión, ¿qué es la carga pública? Y esto es lo último que voy a cubrir antes de abrir para más preguntas, es la carga pública. Vamos a ir un poco más profundo en este tema específico. ¿Qué es la carga pública? Es una prueba que existe en ciertas solicitudes o ciertos procesos migratorios para ver si es probable que esa persona se vuelva dependiente de ciertos servicios públicos. O sea, carga pública, el concepto es esta persona va a depender demasiado del gobierno en el futuro, como por ejemplo depender de ciertos programas públicos y por ende le negamos la solicitud para la residencia permanente, por ejemplo. ¿Por qué lo estamos hablando si no es...? O sea, primero no es nuevo. Lo estamos hablando ahora porque han surgido cambios en los últimos meses en la carga pública, pero hay que entender que la regla de la carga pública es sumamente vieja. Tiene más de 130 años de historia, porque se estableció en el siglo XIX y tiene orígenes, y vamos a ver por qué, tiene orígenes racistas, principalmente clasistas en este contexto actual, homófobos, xenófobos y contra personas con discapacidades. Es una regla que arrastramos desde hace mucho tiempo y que es muy dañino, pero siempre ha sido bastante limitado. Lamentablemente, el gobierno federal actual hizo cambios a la carga pública y estos cambios entraron en vigor en febrero. Hay unas cuantas demandas, incluso 2 demandas que provienen de Nueva York, que están demandando contra los cambios, diciendo que violan la Constitución de los Estados Unidos. Pero mientras se escuchan estas demandas, los cambios están en vigor y entraron en vigor a fines de febrero. ¿Qué significa? Significa que estos cambios que voy a explicar ahora se aplican a las solicitudes para ciertas
ciertas solicitudes para residencia permanente y ciertas visas que se envían, que se mandan al gobierno federal a partir del 24 de febrero. Entonces, si una persona sujeta a la carga pública aplicó antes del 24 de febrero, se va a evaluar bajo las reglas viejas. Y para cualquier solicitud que lleva una prueba de la carga pública, que son relativamente pocas, que se envía hoy, por ejemplo, o que se envió después de febrero, sí tendría que pasar por la prueba nueva y más amplia que voy a explicar ahora. Pero antes de explicar qué es la carga pública y cómo cambió, es muy importante entender a quién le aplica, porque no le aplica a todo el mundo. De hecho, hay muchísimas personas que no tienen por qué preocuparse por la carga pública. Primero, y creo que esto contesta parte de una de las preguntas anteriores, las personas que están en proceso de nacionalizarse, de hacerse ciudadano de Estados Unidos, esas personas no tienen por qué preocuparse por la carga pública. Pedir la ciudadanía es un proceso, es como el final del proceso migratorio, y antes de eso una persona tiene que tener la residencia permanente. Cuando una persona ya tiene la residencia permanente, no tiene que preocuparse por la carga pública, porque o ya aprobó la prueba o nunca tuvo que pasar por la prueba por causa de cuál estatus venía antes. Como por ejemplo, una persona refugiada, una persona que tiene el asilo o que está en el proceso de pedir el asilo, estas personas no tienen que pasar por la prueba de la carga pública, ni en el momento de pedir el asilo, ni en el momento de haber recibido el asilo y varios años después estar en el proceso de pedir la ciudadanía. No hay prueba de la carga pública en el proceso de la ciudadanía, no hay prueba de la carga pública en el proceso del asilo. Lo mismo aplica para personas que están en otras situaciones, como por ejemplo las personas que tienen la visa U o la visa T porque han sido víctimas de la trata de personas o otros crímenes bastante serios. Personas que solicitan VAWA, que es para personas que son víctimas de violencia cometida por miembros de la familia que son residentes permanentes o ciudadanos en Estados Unidos. Ciertos jóvenes inmigrantes que han emigrado solos y han sufrido algún tipo de daño. Y algunos otros inmigrantes, son todas categorías de lo que se llaman inmigrantes humanitarios. Si uno entra en una de estas categorías, la cuestión de la carga pública es bastante fácil, no aplica. Directamente no aplica. No hay que preocuparse por la carga pública, nunca se va a tener que preocuparse por la carga pública estando en uno de estos estatus o estando en el proceso de pedir ese estatus y después recibiéndolo y después pidiendo la ciudadanía. Excelente, esa parte me encanta que la hayas aclarado, Max, porque es uno de los temas más repetitivos, como te digo, no solamente a través de nuestro espacio virtual, sino por correo electrónico, ese temor de clasificar dentro de la carga pública y en líneas generales o en listo, es así, ningún refugiado, buscador de asilo o asilado aplica el concepto de carga pública. Me encanta que lo hayas aclarado nuevamente. Gracias, Max. Seguro. Esa es la parte fácil de la explicación de la carga pública, porque si uno entra en una categoría, lo que nosotros decimos las categorías exentas, es clarito, blanco y negro, o sea, no hay prueba de la carga pública. Las personas que sí tienen que pensar que en algún momento pueden tener que pasar por la prueba de la carga pública son algunas solicitudes para la tarjeta verde, lo que decimos de la residencia permanente, que son principalmente personas que están pidiendo la residencia permanente a través de un familiar que es un residente permanente o ciudadano. Como por ejemplo, si yo estoy en Estados Unidos, estoy indocumentado y me caso con una ciudadana norteamericana, estadounidense, cuando solicito la residencia permanente a través del matrimonio a esa persona, sí voy a tener que pasar por la prueba de la carga pública. En la gran mayoría de los otros casos, no aplica.
también puede aplicar a las personas que tienen, por ejemplo, una visa de trabajo y después están tratando de convertir la visa de trabajo en una residencia permanente, pero por lo general esas personas tienen ingresos más altos y no son, no corren tanto riesgo de no aprobar la prueba de la carga pública, que es efectivamente una prueba muy invasiva de distintos factores sobre la vida de una persona para ver si la persona va a depender del gobierno. Y las personas que tienen visas de trabajo suelen ser personas con ingresos más altos, que les es más fácil probar que no van a depender del gobierno, depender entre comillas, porque todos dependemos del gobierno de cierta forma. Entonces, ¿cómo funciona la prueba de la carga pública? Si estamos hablando de una persona que tiene que pasar por este proceso, como por ejemplo la situación teórica que expliqué antes, que me caso con una persona ciudadana y a través de haberme casado intento conseguir la residencia permanente. Ahí cuando solicito la residencia permanente van a examinar distintos factores de mi vida, como por ejemplo mi salud, no solo si tengo seguro médico o no, sino mi estado de salud. Van a ver cuántas personas tengo en la familia, o sea, tengo varios hijos que dependen de mí o es solo yo y una pareja, qué nivel de educación tengo, cuánto ingreso tengo, si tengo empleo o no. Y creo que la parte que más confunde a todos, abajo y a la derecha, es que evalúan si las personas han utilizado ciertos beneficios o programas públicos en el pasado. Max, Y acá es donde se oscurece todo. Ajá. Tengo aquí una consulta de Oli, que me está preguntando acerca de lo de la Green Card, ¿no? Ella dice, buenas noches, ¿cuál es el caso para aquellas personas que están solicitando una Green Card profesional? ¿Aplicaría este concepto de la carga pública, Max? Sí, si una persona tiene, o sea, no sé si entendí bien la categoría, pero si es una persona que tiene una visa de trabajo, o por ejemplo una persona que tiene lo que se llama la visa O, que es para personas, muchos artistas o músicos, porque tienen lo que se llaman talentos extraordinarios, consiguen la visa O y después de cierto tiempo se puede pedir la residencia permanente. En ese caso, sí, esa persona en el momento de pedir la residencia permanente tendría que pasar por este proceso de la carga pública. Ok, muchísimas gracias. Espero eso ya respondió a tu pregunta, Oli. Pero si una persona está, claro, sí, creo que eso contesta. Si entendí bien la pregunta, esa es la respuesta. Sí, Oli agrega aquí, Max, y disculpa nuevamente la interrupción, pero es para conectarlo y a ver si yo también entiendo junto contigo el tipo de solicitud o trámite que ella está haciendo. Ella dice que entró con visa de turista y aquí está haciendo el cambio para una Green Card profesional. Entonces, nuevamente, Oli, sí, vas a tener que, cuando estés con el proceso de la Green Card, te van a hacer un chequeo de esta plantilla que tienes ahorita aquí en pantalla. ¿Cierto, Max? Ese chequeo para verificar que no haya sido carga pública. O sea, depende un poco porque dentro del concepto de profesional también hay muchos derivados. Entonces, no sé si lo que voy a decir al final de todo esto en realidad es que es un proceso bastante complejo y si uno tiene dudas, siempre lo mejor pasando por un proceso migratorio con el sistema en tanto flujo y cambio como ahora es mejor hacerlo con la ayuda profesional de un experto legal. Es correcto. Y definitivamente en este caso, cambiando de estatus dentro del país, lo mejor que uno puede hacer es consultar con un abogado u otro experto en cuestiones legales migratorias, porque no puedo dar consejos específicos legales por este medio, pero sí podemos hablar aparte si quieren. Bueno, entonces creo que la parte más confusa y también no por el lado legal, sino por el lado de mi área de más conocimiento, que es el acceso a los servicios de salud,
creo que la parte de la carga pública que más confunde es cuáles son los beneficios que forman parte de la carga pública y me afecta o no inscribirme en este programa o utilizar este servicio a la hora de pedir la residencia permanente. Entonces, hay que entender que, como decía, esta regla existe, este concepto de la carga pública existe desde antes de esta administración y hay dos tipos de programas que siempre entraban en la prueba de la carga pública desde hace varias décadas. Una categoría es la asistencia en efectivo, o sea, recibir dinero directamente del gobierno a través de programas que por sus siglas en inglés, uno es SSI, otro es TANF. Son programas donde uno recibe, por tener bajos ingresos, recibe dinero directamente del gobierno. Pero las personas que clasifican para estos programas ya tienen la residencia permanente. No se puede clasificar para estos programas sin tener la residencia permanente. Y la segunda categoría es para una persona que, por ejemplo, recibe en una casa de tercera edad, una casa de reposo, porque tiene una condición de salud bastante grave y necesita atención a largo plazo en una institución paga por el gobierno. Estas dos son las únicas dos categorías que entraban en la carga pública antes de este cambio. Ahora hablamos de los cambios. Entonces, a partir de febrero de este año, sigue entrando y se sigue evaluando el uso de la asistencia en efectivo. Y en cuanto a los programas de salud, se agregó el Medicaid, pero solamente un tipo de Medicaid muy específico que proviene del gobierno federal, porque esta es una regla federal, entonces aplica solamente a los programas que usan fondos federales. ¿Qué significa eso? Voy a explicarlo un poco más detalladamente en breve, pero antes de eso también importante entender que además de este agregado de Medicaid, también ahora entran en la prueba de la carga pública el programa SNAP, que son los cupones de alimentos, y también los programas de vivienda pública, sea la sección 8, que es para ayudar con el costo del alquiler, o bien vivir en NYCHA, en las casas de vivienda pública de la ciudad. Entonces, se amplió bastante la regla en cuanto a los beneficios públicos. También se amplió en otros sentidos de que ahora uno se evalúa más detalladamente el ingreso de uno, y si uno es de muy bajos recursos, le va a costar bastante aprobar o sea, cruzar la barrera de la carga pública. Pero hablando solamente por ahora de los beneficios públicos. Por un lado, es bastante grave que estos programas entran nuevamente en la prueba de la carga pública. Pero hay algunas cosas muy importantes para entender. La mayoría de las personas que clasifican, la gran mayoría de las personas que clasifican para estos programas, tienen la residencia permanente o son ciudadanos. Y si una persona es residente permanente o ciudadano, no tiene por qué preocuparse por la carga pública. Esta es como la paradoja de la carga pública y la estrategia del gobierno de meter confusión y miedo más que tener una política que realmente al pie de la letra afecta a las situaciones migratorias de las personas. Porque en muchos casos, a lo mejor uno no tiene la residencia permanente. Sigo con el ejemplo de que me caso con una ciudadana estadounidense y tenemos 2 hijos que son ciudadanos estadounidenses, porque nacieron en este país, por ejemplo. Si a lo mejor yo voy a pensar que estoy inscrito en el programa de SNAP, pero la realidad es que yo, que no tengo la residencia permanente todavía, no puedo clasificar para SNAP. Lo que está pasando es que nosotros como familia efectivamente estamos recibiendo el beneficio de SNAP, pero las personas que realmente están recibiendo ese beneficio son mis hijos. Y a la hora de evaluar la carga pública, si en un futuro estoy solicitando la residencia permanente para mí personalmente, no van a mirar si mis hijos recibieron beneficios, solo van a ver si yo mismo recibí esos beneficios. Y como no clasifiqué en ese entonces para el SNAP, no tengo por qué preocuparme.
Esto es muy importante porque no queremos que las familias se salgan, se desinscriban en estos programas, porque no hay por qué preocuparse si la persona que tiene el proceso migratorio no es la persona que está recibiendo el beneficio. Esto aplica para SNAP, también aplica para la sección 8 y la vivienda pública. También aplica para el caso del seguro médico, si el hijo es la persona que tiene seguro médico. Esto no le va a perjudicar al padre a la hora de pedir la residencia permanente. Excelente, eso es sumamente importante lo que acabas de comentar, a Max. Yo pienso que es justo y necesario hacer como el repaso de lo que capturé, porque esto mata mucho mito y eso que tú acabas de describir muy bien, que es ese miedo que ocasiona cuando no se conoce algo bien. Entonces, cuando tú no conoces algo bien, tú tienes miedo. Primero, entender que aquellos programas que son considerados a la hora de evaluar la prueba de la carga pública, generalmente las personas que tienen acceso a esos programas ya son residentes permanentes, entiéndase, green card holders o ciudadanos. Es decir, aquella persona que está fuera de un estatus regular migratorio o en un proceso de un estatus migratorio, no aplica o no tiene acceso a estos programas. Lo otro es aquellas personas que ya lo reciben, pero son sus hijos quienes están siendo directamente beneficiados de estos programas, entiéndase el cupón de alimentación o que vivan en estas viviendas llamadas sección 8, el adulto que está en un proceso migratorio no se va a ver afectado porque puede demostrar que es su menor de edad, que es su hijo quien está siendo beneficiado de esto, si ese fuera el caso. Pero en líneas generales, y lo que quiero, como quien dice, nuevamente reforzar de lo que tú acabas de decir, es que estos programas que son considerados como carga pública, generalmente las personas que tienen acceso a ellos ya son residentes permanentes o ciudadanos. De verdad que muchísimas gracias por esa aclaratoria, Max. Exacto. No, y agradezco también que se repita, porque creo que es algo que hay que repetir constantemente, porque se entiende muy bien la confusión y el miedo, y hay que luchar contra esta confusión y este miedo con información precisa para... No queremos minimizar el riesgo que ciertas personas tienen a la hora de pedir la residencia permanente, pero tampoco queremos exagerarla. Y mientras tanto, porque son procesos muy largos, necesitamos reconocer todo esto, o sea, poner todo esto en el contexto de la vida cotidiana de la gente también. La gente necesita comer, la gente necesita tener dónde vivir, la gente necesita, hoy por hoy con una pandemia global más que nunca, necesita poder acceder sin miedo a los servicios de salud. Entonces, aún con esta ampliación de la regla de la carga pública de este año, hay que primero recordar que la mayoría de las personas que clasifican para estos programas no tienen que pasar por la carga pública, y también que la mayoría de los programas públicos no forman parte de la prueba de la carga pública. Todos estos programas que están, como para dar un ejemplo, todos estos programas no forman parte de la regla, ni la regla actual ampliada de este gobierno. Estos programas no tienen nada que ver con la carga pública. El programa WIC, que es para personas embarazadas y niños, y infantes y bebés recién nacidos para la fórmula y la comida. Cualquier programa relacionado con la escuela, el almuerzo gratuito, los autobuses, las becas para educación terciaria, ninguna de estas cosas relacionadas con la escuela tiene que ver con la carga pública. Los beneficios de desempleo tampoco. Si una persona tiene una autorización laboral y está recibiendo el desempleo porque perdió el trabajo, nada que ver con la carga pública. Cualquier tipo de asistencia que proviene de un desastre, sea un desastre ecológico o una pandemia que estamos viviendo actualmente, ninguno de estos programas temporales entran en la carga pública. Como por ejemplo... todos estos son siglas en inglés, pero EBT es un programa de
es dinero efectivamente para comprar comida, y hay un programa específico en el momento de la pandemia, EBT, y que todas las familias que tienen niños inscritos en la escuela pública en Nueva York tendrían que recibir un dinero. Se tenía que recibir un dinero en el verano y también se renovó, y en el otoño va a venir otra parte de eso, que efectivamente es muy confuso porque es dinero en una tarjeta que proviene del gobierno, y dinero directo del gobierno es uno de los programas que se contempla en la carga pública, pero no este programa, porque este es un programa que es específico, proviene específicamente de la pandemia. Entonces no hay por qué preocuparse de usar esos beneficios en el contexto de la carga pública. Son muchísimos, acá doy unos ejemplos, pero lo importante es recordar que la gran mayoría de los programas públicos y también los programas de salud no forman parte de la regla pública, de la carga pública. Acá hay como unos ejemplos de programas de salud que se puede usar sin problema cuando se trata de la carga pública. Ciertos tipos de Medicaid que provienen del Estado y no del gobierno federal, el seguro para niños, el plan esencial, el Medicaid de emergencia, el Medicaid que es para mujeres embarazadas, cualquier tipo de programa que no es un seguro médico, sino un programa de acceso a los servicios de salud como NYC Care que mencioné antes, como la asistencia financiera para recibir descuentos o caridad en hospitales, los descuentos en los centros de salud comunitarios. Todos estos programas se puede usar sin ningún tipo de preocupación por la carga pública. Y uniendo la carga pública con la situación actual del coronavirus que estamos viviendo, el mismo gobierno federal anunció, más o menos en el mismo momento en que estaba implementando esta ampliación de la regla de la carga pública, que las pruebas, la prevención y el tratamiento del coronavirus no se utilizan contra nadie en una prueba de la carga pública. Entonces, el mismo gobierno federal que implementó esta regla reconoció que es importante que la gente no tenga miedo a la hora de acceder a servicios de salud por causa de esta pandemia. Podemos hablar de la incoherencia de esas políticas, pero es importante reconocer que existe esta política y que no hay que preocuparse por la carga pública a la hora de pensar en el COVID-19. Muy importante. Bueno, pensando, verán que este es el mismo número que les pasé antes cuando decía que era buena idea comunicarse con el Estado de Nueva York para ver si alguien clasifica para un seguro médico para inscribirse. También uno puede hablar con ese número de teléfono para confirmar qué tipo de seguro tiene, porque estamos escuchando de muchos miembros de la comunidad que están diciendo ni siquiera, o sea, escuché esto de la carga pública y ni siquiera sé cuál tipo de Medicaid tengo o cuál tipo de seguro médico tengo, porque son muy confusos y porque se ven muy parecidos. Cualquier duda que necesitan aclarar relacionado con el seguro médico, pueden aclararlo a través de este número de teléfono. Esta es una página que está en mi organización para explicar el Medicaid de emergencia y lo que explicaba antes de las pruebas del COVID-19, pero también para promocionar, si quieren más información en español sobre estos servicios, en la página de mi organización, nyic.org, está toda esta información. Y hablando no de recursos en cuanto al seguro médico, pero en cuanto a la consulta legal, como por ejemplo relacionado con la persona que hizo la pregunta antes sobre cómo va a afectar un proceso de pedir una visa o una residencia permanente a través de un trabajo o por una vía profesional. Cualquiera que sea la consulta, si uno no está consultando actualmente con un abogado o con un experto en temas legales migratorios, este número de teléfono que está en la pantalla es un servicio gratuito que pueden dar consejos por teléfono, consejos más o menos básicos, y si es un caso más complejo, dependiendo de dónde uno vive,
el operador recomienda distintas organizaciones de servicios legales migratorias de la zona. Muy, muy recomendado. Excelente. Tomen foto de la pantalla. Sí. Y se llama la línea directa de Nuevos Americanos porque proviene de la oficina de Nuevos Americanos del estado de Nueva York y es un servicio excelente y gratuito. Sabes que tenemos una consulta por Instagram, Max, en donde Ajá. dos muchachas que estaban consultando de que ellas vivían en New Jersey y que si todo lo que tú estabas comentando con relación a la salud aplicaba a New Jersey. Me tomé la libertad de contestarle de que no, que era solo para el estado de Nueva York, pero bueno, me encantaría que de tu boca, que eres el experto en este tema y en esta área, por favor lo comentaras. Sí. Más que nada cuando se trata de los seguros médicos, son cuestiones muy específicas a cada estado. Entonces, no podría decir que los mismos programas existen en New Jersey. Lo que sí puedo decir es que la regla de la carga pública es igual en todos los estados porque es una regla federal. Y también que este número de teléfono, que proviene del estado de Nueva York, pero sí reciben muchas llamadas de New Jersey y pueden recomendar organizaciones de servicios legales migratorias que están en New Jersey. Entonces es una buena idea. Si es una cuestión, si hay preguntas sobre la carga pública o para consultar con alguien sobre el proceso legal migratorio, definitivamente existe este recurso para las personas que viven en New Jersey. Excelente, gracias, Max. Wow. Y hablando más a nivel nacional, si quieren más recursos sobre la carga pública en Nueva York, acá está mi organización, pero la página que está abajo, Protecting Immigrant Families, esta es una campaña nacional que está en todo el país. Y mi organización forma parte de la campaña, pero también es una coalición de, no sé, 500 organizaciones a lo largo de todo el país que estamos luchando contra la carga pública, intentando luchar legal y políticamente, pero también luchando con esto que decíamos antes de proveer recursos y de aclarar dudas que tiene la comunidad para tratar de que el daño de la carga pública se minimice en lo máximo posible y que la gente siga usando los servicios de salud, de vivienda, de alimentación, de enseñanza, todos estos programas tan importantes para todos. Bueno, creo que cierro acá, no sé si hay una página más, pero creo que es muy importante recordar, lo mencioné antes, pero es muy importante recordar siempre, y más en los momentos de estrés que estamos viviendo, que cuando hablamos de salud, o cuando hablo de salud personalmente, no hablo solo de salud física, hablo de salud física, mental, integral, y cuando pensamos en el seguro médico, no pensemos solamente en la salud física, estamos también hablando de la salud mental y que el seguro médico ayuda a acceder a los servicios de salud mental, pero también entendiendo que para las personas que no tienen seguro médico o de bajos ingresos, también existen servicios gratuitos que están para absolutamente todos. Este, de nuevo, es el servicio de la ciudad de Nueva York, pero se puede llamar desde cualquier lado, para hablar con terapeutas en línea, hablar directamente en español. Creo que si no hay operadores que hablan español en el momento, hay un servicio de interpretación, pero por lo general las 24 horas hay servicios en español a través del número de teléfono, a través del servicio de texto. Y me olvidé de mencionar antes que si prefieren hacerlo por texto, hay que enviar la palabra well en inglés al número, pero después en la respuesta seleccionan el número 2 y se convierte en una conversación por texto en español. Y también se puede hacer directamente en línea en español. Y para las personas que están fuera de la ciudad de Nueva York, también pueden llamar a NYC Well, aunque teóricamente es un servicio de la ciudad, pero también hay una línea de apoyo emocional para todo el estado de Nueva York y también reciben llamadas de otros estados.
que es el número acá abajo, 844-863-9314. Estas son conversaciones privadas, pueden ser conversaciones anónimas, de suma confianza y un recurso importante para recibir ayuda de salud mental en el momento, o también para preguntar a dónde uno puede ir para recibir terapia más seguida, o qué clínicas comunitarias ofrecen servicios de salud mental en la zona de uno. Bueno, sé que hablé mucho y di mucha información, y seguramente hay 1.000.000 de preguntas que no van a surgir en los próximos 10 minutos, pero que van a surgir después. Siempre pueden comunicarse conmigo directamente a través de este correo electrónico, y a través de Niurka y Héctor también. Si tienen preguntas, saben cómo rastrearme. Así que dejo un minutito más la información mía, y ahora voy a dejar de compartir. Excelente, Max. Vamos a poner nuevamente la pantalla en donde están tu información. Aprovechen las personas que están conectadas con nosotros a través de la salita de Zoom. Tómenle foto a esta pantalla. Ahí tienen el correo electrónico de Max y el sitio web de la organización de New York Immigration Coalition, que es donde Max forma parte. Agradecerte por esta hora y 20 minutos de cargada información sumamente importante. Les queremos dejar saber a nuestra comunidad que este conversatorio lo pueden ver en diferido, lo pueden ver y rever en diferido a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra cuenta de Facebook. Queda grabado allí, disponible para ustedes. De igual forma, a través de toda la información que Max nos compartió con su extraordinaria presentación, a través de nuestras redes sociales en Instagram, hemos tomado ciertas, de la fuente de Max, hemos tomado cierta información que ustedes tienen acceso completamente solamente visitando nuestra cuenta de Instagram. Max, vamos a estar compartiendo a todas las personas que se conectaron con nosotros, vamos a estar compartiendo los números telefónicos que colocaste en las presentaciones, las páginas web que colocaste en las presentaciones, porque aquí la idea es informar y compartir la información para evitar que el miedo nos pare de poder ser beneficiarios de programas, de servicios que están allí disponibles para nosotros, porque es nuestro derecho, principalmente como seres humanos y ya luego como personas inmigrantes que nos encontramos en los Estados Unidos aportando y colaborando al país. Entonces, mira, aquí estoy viendo por el chat de Zoom, te están dando las gracias de muchísimas formas. Max, esto es para ti y nuevamente, de verdad, sumamente agradecidos por esta hora y 20 minutos de valiosa información que nos has brindado. Héctor. Sí, bueno, y además de que esta charla ya la había dado Max junto con la organización aliada también Cabrini Immigrant Services en años anteriores, fíjate que siempre se agrega algo, y la carga pública fue algo que agregaste en la anterior, y hoy no solamente se habló de la carga pública, sino también la situación con el COVID-19 y los otros pequeños cambios que han surgido. Siempre es necesario estar informado, y en este caso al día. Y bien informados. Sobre todo los cambios, bien informados, y como dice Niurka, bueno, también en nombre de toda la comunidad te agradecemos por toda esta aclaratoria, y bueno, esperamos tener un nuevo conversatorio sobre la salud pronto. Sí, Dios quiere, de verdad que sí. Y bueno, cuando gusten. Estamos a la orden, humildemente desde esta ventana. Estamos a la orden y de verdad que agradecemos muchísimo el interés que mostraste cuando te tocamos la puerta y te dijimos, Max, ¿nos puedes dar un conversatorio, por favor, para nuestra comunidad? Y dijiste sin dudarlo, sí, vale, claro que sí, estamos a la orden. De verdad que valoramos muchísimo eso y nos sentimos muy honrados de poder contar con aliados como ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Max. Gracias a todos, gracias a ustedes. Vale, Sí. que estés muy bien. Buenas noches. Y buenas noches noches a todos los que se conectaron con nosotros, no solamente aquí por Zoom, estuvimos
Max, estuvimos por Instagram, estuvimos por Facebook y bueno, estuvimos bastante activos con esas redes sociales a través de tu conversatorio. Gracias, Max, de verdad. Buenísimo. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Seguro que estés muy bien. Hasta luego.